¿Puedes creerlo? En 2014, mientras que el mundo entero se estaba volviendo loco, los coches eléctricos autónomos de Tesla en India, miles de personas todavía estaban haciendo fila pacientemente para comprar un auto, cuyo el diseño se remonta a la década de 1950. Una carrocería cuadrada, un motor anticuado, casi sin cambios durante medio siglo. Una paradoja que parecía imposible que existiera en el era de la tecnología. Pero no dejes que eso, la apariencia, te engañe. Porque poco más de una década después, en 2025, ese mismo año, la nación floreciente había superado a Japón, convertirse en el tercero más grande del mundo mercado automovilístico y el cuarto más grande fabricante a nivel mundial. Esta es la historia de un pueblo que una vez estuvo limitado por la dominación colonial regla, asfixiada por la burocracia y pobreza, pero en última instancia reescribiendo su propio destino. Un viaje largo y accidentado, lleno de giros inesperados de la industria automotriz india. A lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, la India no existía como una nación, sino como una máquina al servicio de la Imperio Británico. Bajo el régimen colonial británico, en general, toda política económica fue diseñada con un único objetivo: convertir a la India en una vasta fuente de materias primas y un mercado de consumo para bienes manufacturados en Europa. Industrialización, especialmente la industria pesada, y la fabricación se realizó deliberadamente restringido. En ese contexto, en 1897, el primer automóvil apareció en la India. Suelo. Pero este acontecimiento no marcó el nacimiento de una industria nacional. El automóvil era un producto importado, propiedad de un oficial británico, desplazándose por la zona colonial, caminos bajo la mirada curiosa de la población local. Durante muchas décadas después, los automóviles en la India siguió siendo el exclusivo privilegio de la clase dominante. Acero, los motores, las cajas de cambios y la maquinaria eran todo importado del centro imperial. Los indios podrían aprender a operar vehículos, repararlos e incluso comprender sus principios mecánicos, pero nunca se les dio la oportunidad de diseñar o fabricar ellos. Los pocos pequeños talleres mecánicos que existían se limitaban a lo manual ensamblaje sin tecnología central, sin investigación y sin futuro. Luego la Segunda Guerra Mundial II terminó. Gran Bretaña estaba agotada. Olas de liberación nacional se extendió por Asia y en 1947 la India obtuvo su independencia. En el mismo primeros años de libertad, ambiciones de la industrialización se disparó. Una ola de surgieron empresas nacionales, sentando las primeras bases de la India industria automotriz. Los más destacados. Entre ellos se encontraban Hindustan Motors 1942, Automóviles Premier 1944, Mahindra y Mahindra 1945 y Grupo Tata 1945. Estos fueron los nombres fundacionales, llevando la aspiración de construir una verdadera base industrial fabricada en India. En el A, los ojos del gobierno no lo eran. No son simplemente empresas, sino símbolos de la economía, soberanía. Para proteger a estos jóvenes empresas, el gobierno indio adoptó una política proteccionista extremadamente rígida. En 1952 se establecieron los impuestos a la importación de automóviles, elevado a niveles casi inimaginables, convirtiendo coches extranjeros en artículos de lujo. En 1954, gigantes como General Motors y Ford se vieron obligados a retirarse del mercado porque se negaron a aceptar el requisito de producción local completa. En teoría, esto tenía como objetivo dar un impulso doméstico, empresas espacio para crecer. Pero fue precisamente aquí se cometió un error sistémico. Comenzó a tomar forma el régimen de licencias. Para producir un solo automóvil, los fabricantes tuvieron que obtener docenas, incluso cientos de diferentes permisos. Casi 80 gobiernos, las agencias estaban involucradas en el control todo. Volúmenes de producción, precios, tecnología e incluso cuántos coches podrían salir de la fábrica cada año. Creatividad fue reemplazado por el papeleo. Innovación
fue estrangulado por sellos y firmas. El resultado fue un mercado prácticamente congelado. Las opciones de modelos eran escasas, la tecnología se quedaron atrás y la calidad no fue la adecuada a mejorar año tras año. Los consumidores que quería comprar un coche y tuve que esperar mucho y tuve años, a veces una década entera. Mientras el resto del mundo entró en la era de diseño aerodinámico y motores modernos, la India quedó atrapada en un ciclo de modelos obsoletos y dolorosamente limitados producción. Si hay un coche inseparablemente unido a la imagen de la India en la segunda mitad del siglo XX, es el Hindustan Embajador. Lanzado en 1957, este modelo fue adaptado del británico Morris Oxford Serie 3, un diseño que ya estaba obsoleto incluso en ese momento. Entró en producción en la India. Un modelo cuadrado, carrocería pesada, motor sencillo, tecnología que prácticamente se había detenido en la década de 1950. Sin embargo, en el contexto de una nación recién liberado del dominio colonial, el Embajador se convirtió en la elección perfecta. Duradero, fácil de reparar, capaz de soportar la pobreza, carreteras y combustible de baja calidad, el Embajador se hizo cargo rápidamente de las calles. Durante décadas, representó hasta 2/3 de los automóviles en carreteras de la India. Vehículos gubernamentales, policía, vehículos, taxis, coches oficiales, todos compartían la misma silueta familiar. El Embajador no era simplemente un medio de transporte, sino una parte de la vida social, un símbolo de autoridad, estabilidad y orden. Sin embargo, ese dominio también reflejaba una realidad que da mucho que pensar. La industria automotriz de la India. La industria apenas ha cambiado a medida que el mundo entró en una era de nuevos diseños. Más motores, más potentes y seguros. El Embajador permaneció prácticamente intacto. En medio de este estancamiento, en 1965, un raro rayo de esperanza apareció. El Palacio Aravind era especial. Fue considerado el primer automóvil verdaderamente indio, no copiado directamente de ningún documento europeo. Modelo. Su diseño tenía fuertes influencias americanas con aletas de cola, abundante cromo y una ambiciosa postura. Pero ese sueño se desvaneció rápidamente, extinguido. El especial del Palacio Aravind no recibió ningún apoyo financiero del gobierno, sin licencia para gran escala producción, y finalmente murió a una edad temprana muerta. En un sistema donde la innovación requería permiso y audacia, se convirtió en un riesgo inaceptable. En las calles, la realidad social seguía siendo dura. Los impuestos de circulación podrían consumir hasta la mitad de los ingresos anuales de una persona. Los autos eran de lujo, artículos. La mayoría de la población continuó viajando en vehículos de 2 ruedas, tractores agrícolas o ruidosos tubs. A principios de la década de 1970, el estancamiento de la industria automotriz de la India se vuelven imposibles de ignorar. La población estaba creciendo rápidamente. Una población media, la clase, estaba empezando a surgir. Sin embargo, el mercado quedó atrapado con productos obsoletos, vehículos caros y de duración infinita periodos de espera. En 1973, los primeros intentos serios de crear empezaron a aparecer coches asequibles. La mayoría, entre ellos, destacaban los 3 Sepani Badal, con ruedas desarrollado por Sepani Automóviles. En cuanto a la apariencia, el Sepani Badal apenas parecía un auténtico automóvil. Su carrocería de fibra de vidrio era ligero pero delgado y se daña fácilmente, dándole una impresión frágil al principio vistazo. El diseño de 3 ruedas parece más bien un híbrido entre un coche y una motocicleta que un vehículo familiar. Este diseño ayudó a reducir costos y evitar ciertas regulaciones fiscales, pero lo hizo a expensas de la estabilidad y seguridad. El motor del Badal era pequeño y poco potente, suficiente para la ciudad conducir, pero carece de par y durabilidad requerida para caminos difíciles condiciones. La cabaña estaba extremadamente espartana, asientos delgados,
casi sin sonido, aislamiento y equipos mantenidos a un mínimo absoluto. En teoría, el Badal resolvió la ecuación de ser barato y económico. En realidad, fracasó por una razón crucial: la confianza. Los consumidores no estaban dispuestos a confiar sus familias a un vehículo que parecía más como un experimento más que una realidad producto industrial. La búsqueda de el verdadero coche del pueblo seguía siendo un callejón sin salida. El verdadero punto de inflexión llegó en 1983. Por primera vez, la India, el gobierno, aceptó algo sin precedentes: profunda cooperación con un socio extranjero. El resultado fue un apretón de manos histórico entre el Estado y Suzuki, dando nacimiento de la empresa conjunta Maruti Suzuki Empresa. El primer producto de esta asociación fue la Maruti 800. En términos en cuanto al diseño, el coche no hizo ningún intento de impresionar. Su cuerpo compacto, cuadrado, la forma del portón trasero y las líneas eran así simples, eran casi anónimos. Sin embargo, esa misma simplicidad era su mayor fuerza. Con una longitud de poco más de 10 pies y un radio de giro estrecho, el Maruti 800 fue construido para sobrevivir a las calles estrechas y concurridas de las ciudades indias. En su corazón había un 800 centímetro motor de gasolina de 3 cilindros, refrigerado por agua, modesto en producción, pero excepcionalmente eficiente en combustible. No era rápido, no potente, pero duradero y fácil de reparación. Exactamente lo que los consumidores necesitaban. Más que cifras impresionantes sobre el papel, caja de cambios manual sencilla y tracción delantera, la conducción hizo que el coche fuera ligero y fácil de manejar. Manejo sencillo, incluso para conductores primerizos. Dentro de la cabina, todo estaba reducido al mínimo indispensable. Un instrumento básico grupo, asientos delgados, materiales baratos y casi ninguna comodidad. A cambio, baja costos de propiedad y fácil mantenimiento convirtió al Maruti 800 en el primer automóvil para millones de familias. Durante más de 25 años, se vendieron más de 2,6 millones de unidades del Maruti 800. Millones de unidades. Y solo se descontinuó en 2010. Entrenó a toda una generación de ingenieros, trabajadores y proveedores, sentando las bases para una era moderna, cadena de suministro automotriz. Entrando en la década de 1990, la India se enfrentó a un desafío inevitable: a realidad. El modelo proteccionista y el régimen de licencias se había quedado sin fuerza. La crisis económica obligó al gobierno a abrirse, aflojar los controles y aceptar competencia. En este punto, los gigantes extranjeros rápidamente dejaron su huella. En 1998, Hyundai lanzó el Sentro, un modelo moderno y práctico, hatchback, lo suficientemente espacioso para las pequeñas familias y lo suficientemente duraderas para las zonas urbanas carreteras. El Sentro se convirtió en el primer vehículo verdaderamente formidable retador al dominio del Maruti 800, marcando el comienzo de una nueva generación de hatchback. Alrededor de al mismo tiempo, Toyota presentó el Qualis, un monovolumen a prueba de balas que redefinió el concepto de familia y comercial vehículos, duraderos, capaces de transportar muchos pasajeros y confiablemente estable en todas las condiciones. Y entonces llegó Honda, con la Ciudad 1998, como símbolo de estatus, un sedán de cerca ligado a las aspiraciones de ascenso, movilidad de una clase media emergente clásica. Corriendo en paralelo a este producto, las olas eran empresas conjuntas ambiciosas. Hindustan Motors se unió a General Motors, trae modelos Opel como el Astra en producción y por primera vez entregando a Alemán normas de ingeniería para la India consumidores. Premier Automóviles probó su suerte con Pujo a través del Pujo 309 proyecto, un matrimonio de corta duración que colapsó rápidamente debido a la calidad y problemas de gestión. El primer ministro también se reunió con Fiat, pero el regreso del italiano, los coches, quedaron eclipsados por la corrupción, escándalos y una pesada ineficiencia. Estructura de gestión que permite una gestión dorada, oportunidad de escaparse en el arrepentimiento. Mientras tanto, los fabricantes nacionales comenzaron para transformarse. Tata Motors lanzó el Tata Sierra 1991, su primer vehículo de pasajeros,
sentando las bases para una mentalidad orientada a los SUV. En 1998, el Tata Indica apareció como un avance psicológico. Un hatchback diseñado íntegramente en la India, espacioso y orientado a la familia, creando sensación, porque por primera vez los consumidores vi un producto hecho en India, confiado, suficiente para estar al lado de los coches extranjeros. Al mismo tiempo, Mahindra concentró sus esfuerzos en los SUV y vehículos todoterreno, perdiendo gradualmente su imagen de vehículo agrícola anticuada, para construir una identidad fuerte y robusta. El punto culminante de este periodo fueron los dos. $500. Sueño llamado Tata Nano, 2008. Desde un punto de vista técnico, el Nano fue un ejercicio de minimalismo extremo. A pequeño motor de 2 cilindros que produce solo alrededor de 37 caballos de fuerza, una carrocería ligera, una estructura sencilla y casi ningún equipo innecesario. En el papel, era la encarnación de una próxima generación Maruti 800, pero aún más barato. Sin embargo, el Nano se topó rápidamente con una invisible barrera que los ingenieros no pudieron calcular. La psicología del consumidor es etiquetado como el coche más barato del mundo. Sin darse cuenta, convirtió el Nano en un símbolo de frugalidad, despojado de dignidad. Muchos compradores no querían que el primer coche que se considera un compromiso, o peor aún, como un signo de pobreza temprano. Las preocupaciones sobre la seguridad y la calidad aumentan confianza erosionada. Las ventas nunca cumplieron esperanzas de heredar. En 2018, el Tatano fue presentado oficialmente interrumpido. Aún así, la lección que dejó fue invaluable. La era de la liberalización demostró que la tecnología y el precio son solo la mitad de la historia. La otra mitad es dignidad y aspiración. Al entrar en 2025, la industria automotriz de la India, la industria ya no es una historia de imitación o mera supervivencia. Tiene que convertirse en una historia de confianza y estatura. De un mercado que una vez fue descartado como atrasada, la India ahora ha superado a Japón convertirse en el tercero más grande del mundo, mercado del automóvil, mientras asciende a la posición del cuarto más grande fabricante a nivel mundial. Un salto que acaba de hace unas décadas. Casi nadie lo haría, me he atrevido a imaginar. En el centro de ese mercado sigue siendo Maruti Suzuki. Con Maruti tiene una participación de mercado de aproximadamente el 41%. No solo vende coches, da forma a los hábitos de consumo de toda una nación. Desde hatchbacks prácticos hasta modernos vehículos familiares, Maruti continúa a servir como columna vertebral de la India movilidad, tal como lo hizo el Maruti 80040 años antes. Pero lo más notable aspecto de 2025 no reside en ese dominio familiar, pero en la transformación del hogar fabricantes. Tata Motors, antaño estrechamente asociada con el fracaso del Nano, ahora produce SUV con diseño moderno, altas normas de seguridad, y los exporta a exigentes mercados internacionales. Tata ya no intenta demostrar que es barato, pero que es digno. Junto a Tata se destaca Mahindra. Desde sus raíces en vehículos todoterreno y agrícolas, Mahindra ha construido una imagen poderosa a través de SUV con fuerte carácter, combinando la practicidad india con un lenguaje de diseño global. Estos son vehículos fabricados no solo para el mercado doméstico, pero con la confianza suficiente para entrar al escenario mundial. Mirando hacia atrás en un viaje de más de un siglo, la paradoja original parece haber sido resuelto. Una nación que una vez estuvo limitada por el gobierno colonial, una vez limitado por un laberinto de la burocracia, una vez derrotada por el sueño del coche más barato del mundo, finalmente encontró su propio camino, no tratando de correr el más rápido, pero entendiendo quién es y lo que su gente realmente necesita. Si sentiste este viaje desde el polvo caminos rojos de la época colonial hacia las líneas de montaje modernas de 2025, tómate un segundo para darle me gusta a tu apoyo. Contenido histórico en profundidad como este. Suscríbete al canal si no lo haces. ¿Quieres perderte las historias detrás? Íconos mecánicos donde los coches no son solo máquinas, sino el destino de toda una nación. Y deja un comentario a continuación que el coche en la historia de la India te impresionó y la mayoría.
Juntos seguiremos girando la carretas polvorientos del mundo automotriz historia. Nos vemos la próxima vez.